Lo hemos llamado recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia. Hemos estado haciendo énfasis en la necesidad que tenemos de reconsiderar, reevaluar cuál es la condición de nuestro compromiso, cuál es la condición de nuestro amor por nuestro Rey, Señor, Salvador, Jesucristo y por su iglesia. Y en adición a reconsiderar y reevaluar, lo estamos haciendo con el propósito de hacer los ajustes que sean necesarios hacer en nuestra vida, en este compromiso que somos llamados a tener, en la intensidad, la pureza, la consistencia de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo y por su iglesia. La vez pasada pudimos identificar algunas actividades que son básicas, fundamentales en la iglesia del Señor Jesucristo. La primera de ellas es la realidad de que la iglesia ha sido llamada a evangelizar. Y de eso es que vamos a continuar hablando en la noche de hoy. Antes de orar, simplemente quiero hacer un breve comentario con relación a lo que hablamos la última vez. La última vez el énfasis mayor, no solamente en la clase anterior, sino la previa a esa, fue el énfasis que hicimos en la realidad de que en la gestión de evangelizar, todo comienza con la iglesia contemplando la gloria de Dios. La iglesia contemplando la gloria de Dios, enfocándose en su diario vivir en la gloria de Dios, fijándose en la gloria de Dios, apreciando la gloria de Dios, considerando la gloria de Dios, examinando la gloria de Dios, deleitándose en la gloria de Dios. El énfasis que hicimos es que el contemplar, en la forma que hemos tratado de expresarlo hace unos segundos, y mantenernos contemplando la gloria de Dios, es el combustible, es la energía que mueve la iglesia y que mantiene la iglesia haciendo la gestión de evangelizar. La gestión de evangelizar es la gestión de compartir el evangelio. Y sabemos que el evangelio es muchísimo más que lo que se conoce tradicionalmente como el plan de salvación. El evangelio es todo lo concerniente a la persona de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, la manifestación de esa obra redentora en el diario vivir de todo aquel que se ha convertido en una nueva creación, porque el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Contemplar la gloria de Dios nuevamente, mantenerse contemplando esa gloria, tenerlo presente en todo momento. Al Dios que le sirvo, el Dios que me salvó, es el Dios todopoderoso, es el Dios omnipotente, es el Dios que no tiene fin, es el Dios que es eterno, es el Dios que todo lo sabe, es el Dios que es bueno, es el Dios misericordioso, es el Dios paciente. Mantenernos contemplando, considerando, reflexionando, disfrutando cada uno de esos aspectos de la gloria de Dios es la energía que nos mantiene a nosotros compartiendo con otras personas el evangelio. Cristo, su obra redentora, lo que ha hecho, la capacidad de transformación que tiene para aquel que cree en Él. Right? So, en ese contexto dijimos 4 cosas que la iglesia contempla. Al contemplar a Cristo está en la primera parte de sus notas, en la primera página, y es que la iglesia, para ser más específico, la iglesia ve a Cristo como en realidad Cristo es para ellos. Estamos hablando del contexto nuevo testamentario, particularmente del libro de Hechos. La iglesia ve a Cristo como en realidad Cristo es para ellos.
4 cosas identificamos. La iglesia ve a Cristo como el Salvador resucitado, se deleita en esa realidad. Mi Redentor vive. La iglesia ve a Cristo como el Señor exaltado. La iglesia ve a Cristo como el Rey que viene, y ahí es donde quería llegar en mi comentario. Y la otra cosa que dijimos sobre el particular es que la pasión por el reino, la pasión por el evangelio, fluye de nuestra pasión por el Rey. Y el comentario que quería hacer es que el miércoles pasado, cuando iba de regreso, como siempre me sucede, pues, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que meditar y reflexionar y considerar lo que ha transcurrido desde que estacioné el automóvil al llegar a la iglesia y lo que pasó en ese periodo de tiempo hasta montarme nuevamente en el automóvil para regresar a mi casa. Y en particular lo que me vino a la mente era el rostro de varios de ustedes que el miércoles pasado estaban sin máscaras, la mayor parte. Hoy no los puedo ver porque hoy casi todos tienen sus máscaras puestas, ¿verdad? Pero el rostro era un rostro de perplejidad. Cuando hablaba del Rey, de Cristo el Rey, de King Jesus, de deleitarnos, contemplar a Cristo como el Rey soberano por encima de todas las cosas, pues en el camino pues le pedí perdón a Dios porque obviamente en mi mente, ¿verdad? Pues yo no hice, mi trabajo fue ultra deficiente, porque no pude despertar con los comentarios que estaba haciendo, pues interés me pareció a mí con los que estaban presentes aquí acerca de lo inmenso y lo inmensamente valioso que es ver a Cristo como el Rey soberano. Amén, como el Rey que viene. Él vino previamente en su primera venida con un propósito como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, como el Redentor, pero en su próxima venida viene como Rey soberano, como ese que derrotó la muerte y el pecado, el que va a reinar eternamente, ¿verdad? Y pues durante la semana he pensado sobre ese particular. Anoche, en el tiempo devocional que tuvimos, hablamos de ese pasaje extraordinario en el libro de Hebreos que nos habla del hecho de que no tenemos un sacerdote que no puede identificarse con nosotros, sino tenemos un sumo sacerdote que sí puede identificarse con nosotros, con todo nuestro aspecto humano, porque fue tentado en todas las formas, pero sin pecado de ninguna clase, y por lo tanto podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, y el trono de gracia es el que ocupa el Rey de gracia. All right, ¿sabes? Y cuando hablaba anoche me llené de mucho ánimo, pues porque yo decía, ojalá que puedan ver que si es el trono el que dispensa la gracia, está en ese trono, y si es un trono, es un rey el que está dispensando la gracia. Amén. Aleluya. So, la esperanza mía es que el Señor me ayude en esta noche a salirme del medio y que Él pueda hacer la obra de forma tal que cuando terminemos en esta noche, pues que pues haya un deleite más profundo en cada uno de nosotros al contemplar la grandeza de nuestro Rey y Redentor, nuestro amado Jesucristo. Así que oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Gracias porque en este día, conforme a tu promesa, tú preparaste la porción que cada uno de nosotros íbamos a necesitar en cuanto a la gracia que íbamos a necesitar, la misericordia que íbamos a necesitar, Señor. Y cuando ha sido necesario, Señor, acudir a ti, tú has estado ahí, listo, Padre Santo, listo para tu dispense, para suplir, Señor, la gracia y la misericordia que tanto nosotros necesitamos, Señor. Ahora te imploramos en el nombre de nuestro Rey, Señor, Salvador Jesucristo,
que tengas nuevamente de nosotros misericordia. Particularmente yo te pido que tengas misericordia de mí. Soy un hombre pecador. Yo no tengo derecho ni siquiera a sacar la basura de esta iglesia, Señor. Mucho menos el estar proclamando tu verdad, Padre Santo, y ser representante tuyo ahora en este momento mientras enseño. Así que te imploro, te suplico que me cubras con tu gracia, que tengas misericordia de mí, Señor, y que pongas tu tizón encendido sobre mis labios, que me deje un corazón humilde, Señor, que la escritura que sea leída, lo que tú quieras compartir, Señor, que no solamente salga de mis labios, sino que atraviese mi corazón, Señor, y que me limpie y que me purifique y que me fortalezca, Señor, y que me equipe para ser un mejor siervo tuyo en el tiempo que tú entiendas que todavía me resta para servirte, Señor. Gracias por esos que están aquí en esta noche. Ábrele los ojos del entendimiento, crea en ellos hambre, Señor, de ser humildes y de querer someterse totalmente a tu voluntad, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Ayuda a los que están sirviéndote en esta iglesia local en esta noche, particularmente las personas que están trabajando con los chiquitos, todos, Señor, los que están enseñándole a los jóvenes, Padre Santo. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Anoche, al comenzar nuestro tiempo devocional, compartí algo con ustedes, los que estaban presentes, y creo que es pertinente volver a repetirlo en esta noche. Es algo con lo cual, pues, todo aquel que verdaderamente quiere servir al Señor Jesucristo, todo aquel que quiere ser fiel, que anhela ser fiel a su Salvador, es algo con lo cual cada una de esas personas que desean vivir piadosamente batalla constantemente. La encomienda que Dios nos ha dado a nosotros, esta función vital que es la función de evangelizar, que estamos enfatizando, para algunos de ustedes puede que resulte como algo extremadamente difícil, complicado, algo que está muy por encima por las capacidades que usted pueda entender que tiene en este momento. Yo le garantizo que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros pues realicemos la función evangelizadora, y también le garantizo que lo que usted y yo necesitemos para realizar esa función, Dios habrá de proveerlo. Como ya le dije, mientras más usted y yo nos enfocamos en vivir la vida piadosa, como ya sabemos, es esa determinación, esa decisión que tomamos cada uno de nosotros a vivir una vida que esté centrada en obedecer la voluntad de Dios, y nos comemos por dentro y nos da gran malestar y nos da gran incomodidad cuando no vivimos una vida centrada en la voluntad de Dios. Si ese es el deseo suyo, ¿verdad? Si eso es lo que usted anhela, pues usted se siente de esa forma. Si usted puede vivir una vida que no está fuera de la voluntad de Dios, pues, y usted está tranquilo o tranquila, pues obviamente usted no se ha determinado a vivir una vida piadosa, porque si usted realmente en su interior, movida por el Espíritu Santo, usted se determina, así es como yo quiero vivir, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que en todos los aspectos de mi vida, cada cosa que yo haga esté ahí conforme a tu voluntad. Si ese es su deseo, cuando usted no vive conforme a la voluntad de Dios, pues usted se siente muy, pero que muy mal. Mal no es la palabra. Se siente horrible, se siente sucio, se siente sucia, se siente como que, ¿sabes? Es una sensación que pues no es nada agradable.
Pero la realidad es que mientras más usted y yo nos determinemos a vivir esa vida piadosa, nuestra batalla va a ser más y más intensa con nuestra propia carne, remanente de la carne que estamos hablando los domingos en la mañana, con nuestro pecado, el pecado ese que todavía está ahí metido entre cuero y carne, y sobre todo, mientras más nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, pues entonces vamos a tener la necesidad de profundizar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, porque en su palabra es donde está revelada su voluntad. Amén. Y la lucha que nosotros tenemos, que se incrementa más y más y más cada día en la medida que nosotros queremos vivir más y más conforme a la voluntad de Dios, una de las luchas que tenemos es una lucha con nuestra propia ignorancia. Preste atención que es importante, right? Okay. O sea, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, y si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, vas a tener que profundizar en el contenido de la palabra de Dios. Y el profundizar en el contenido de la palabra de Dios, lo que necesariamente te va a llevar es a estar frustrado, frustrada con la magnitud de tu ignorancia. Ojalá que me esté prestando atención porque es sumamente importante. Mientras más yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, mayor, más intensa va a ser mi lucha con mi propia carne, los vestigios, remanentes de mi propia carne, remanente de mi pecado, mi lucha con mi ignorancia. Me doy cuenta de lo poco que conozco, lo mucho que me falta por aprender, lo ignorante que soy con relación a las cosas de Dios, y sobre todas las cosas, este punto también es bien importante, mi lucha va a ser bien, bien intensa con mi pereza, mi vagancia. Mientras más me centro en hacer la voluntad de Dios, más obvia, más clara, más incómoda va a ser la realidad de mi pereza. Right? Okay. La razón por la cual le menciono eso es porque es un efecto secundario, si usted quiere, de querer vivir una vida centrada en la voluntad de Dios. Como el dicho dice, ¿verdad? Mientras más tú y yo nos acercamos al espejo de la palabra de Dios, con más claridad se nos ven nuestras imperfecciones, se nos ven nuestros barros, se ven nuestras arrugas o lo que sea, right? ¿Sabe? Y si uno no está consciente de eso, la tendencia nuestra es a bajar la guardia, a desanimarnos, a mirarnos en formas que no deberíamos mirarnos, y la forma en que debemos mirarnos es a través del cristal de la gracia, la misericordia de Dios, como hablábamos anoche, la conciencia de que por la gracia de Dios somos lo que somos, y la gracia de Él no es en vano. Si hemos trabajado, si hemos hecho esto o aquello otro, es por la gracia de Dios, y que la gracia de Dios siempre es suficiente. Amén. Right. Y que también el que comenzó la obra en nosotros, si somos de Dios, fue el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el que nos dio vida espiritual, y Él es el que va continuando y va a continuar haciéndolo en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando se trata de la función de evangelizar, que conociéndolos a ustedes, sé muy bien que puede ser algo chocante, algo que me diga, wow, aquí pues yo estoy descualificado para servirle al Señor, porque qué sé yo de eso, a quién yo he evangelizado, a quién yo comparto, porque muchas veces cuando pensamos de evangelizar nos limitamos solamente al concepto del plan de salvación, de llevar a alguien a tomar una decisión y profesar a Cristo como Señor y Salvador, y eso es parte integral del proceso del plan de Dios de evangelizar, pero no es la única cosa. All right? Simplemente eso a manera de aliento, a manera de exhortación, porque pues somos bien propensos a desanimarnos. All right? La vez pasada nos quedamos ahí en el segundo punto, en las notas suyas, que dice que la iglesia proclama nuevamente
el Evangelio del Señor Jesucristo. El pasaje principal en todo esto es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde la promesa del Señor Jesucristo antes de ascender a las mansiones celestiales es que iban a recibir poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, y las personas que recibieran ese poder a través de la presencia permanente del Espíritu Santo en ellos, habrían de realizar la función de ser testigos de la obra redentora del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijimos entonces que la palabra clave en cierta medida en el versículo 8 es la palabra testigo. ¿Y por qué razón? Pues porque la palabra testigo, ser un testigo, requiere de nosotros hablar, testificar y proclamar. Right? So, hicimos mención del famoso dicho de San Francisco de Asís: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Y dijimos que eso puede que suene bien, pero necesariamente no está bien. De hecho, no es correcto, porque no se puede predicar el Evangelio simplemente siendo bondadosos, siendo amables. Jesucristo no dijo: el Espíritu vendrá sobre ustedes y ustedes van a ser capaces de ser amables, bondadosos, gentiles con todo el mundo. No es eso. Y insistimos en que nosotros somos llamados por el contenido bíblico a ser gente bondadosa, gente gentil, gente amable, right? Pero si vamos a ser testigos, que es lo que el pasaje nos dice, Hechos 1:8, pues entonces necesariamente vamos a tener que hablar. That's the whole point, right? Tenemos que hablar. Si vamos a ser testigos, tenemos que hablar. Hay que hablar, right? Y si yo soy de Cristo, si yo le pertenezco a Cristo, pues entonces, pues yo soy llamado a hablar. Y cuando estamos recalibrando nuestro compromiso y nuestro amor por Cristo y su iglesia, pues entonces estamos reconsiderando y reevaluando ese aspecto con el propósito de hacer los ajustes que sea necesario hacer. En este momento, cada uno de ustedes, si vamos a ser fieles a la razón por la cual estamos aquí, pues tiene que detenerse, debe detenerse y recalibrar esto. Espérate, cuando se trata del llamado, el compromiso que yo tengo a evangelizar, ¿dónde estoy? Right? Y si usted pregunta, Dios le va a contestar, y Dios le va a contestar necesariamente en la forma en que lo está haciendo. Lo está haciendo a través de este servidor, a través de las notas que tiene, a través de lo que la palabra de Dios dice y sobre todo a través de la presencia de cada uno de los que están aquí en esta noche. Right? Esa es una de las razones por las cuales la Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Escuche, nosotros no podemos mantener nuestra fe solos. Ahí dice amén, aleluya. Right? ¿Sabes? Para poder mantener mi fe bíblica, ser fiel a la fe, ser leal al Señor Jesucristo, yo necesito de otras personas. Por mi propia cuenta, yo no lo voy a hacer nunca. Right? So, estamos en una buena posición en este momento. ¿Ok? Así que el pasaje lo que nos dice es que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Right? Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo dentro de mí, pues me capacita para ser testigo. No puedo estar esperando una indicación mística o esotérica, un frío, un calentón, una señal del cielo para entonces ir o que una voz me diga: ve y háblale a la señora que está allí con la camisa roja, ve, háblale a aquel que tiene la gorra, que tiene el suéter negro. Eso no podemos estar esperando por cosas como esas, experiencias de esa clase, ¿ok? Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando permanente en nosotros y la función
o la razón o el propósito primario por lo cual el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, claro está, para darnos un nacimiento espiritual, vida espiritual, amén, porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero en términos de las funciones que estamos identificando, la razón primaria por la cual el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros es para que nosotros seamos su testigo. Por lo tanto, si eso es de esa forma, que es de esa forma, pues yo necesito hablar y se acabó. Si puedo hablar de cualquier otra cosa, de cuánta cosa hay, pues necesito en el proceso de recalibrar dónde estoy cuando se trata de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio, mis conversaciones, cuál es el contenido de mis conversaciones, dónde está Cristo en mi conversación, dónde está el Evangelio en mi conversación. It's that kind of questions needs to occupy our mind. En su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Tenemos que hablar confiando de que Dios nos va a guiar. Amén. Porque si Él vive en nosotros, en la tercera persona del Espíritu Santo, y Él nos ha dado ese mandato, que no es el único en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Nuevo Testamento toda la Biblia está saturada de que nosotros somos escogidos por Dios, somos pueblo escogido de Dios, somos pueblo electo de Dios, no porque nosotros seamos más good looking que otras personas, o porque hablemos español nice, o porque hagamos esto, aquello, otro, simplemente somos pueblo escogido por Dios para algo que Dios preparó de antemano para que nosotros viviésemos conforme a eso. Right? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y la Escritura nos dice claramente cuáles son esas buenas obras. Parte de esas buenas obras son buenas porque son diseñadas por Dios y lo que produce es bueno. Y no hay nada mejor que la salvación del ser humano. Amén. Que el Evangelio venga a gobernar todos los aspectos de la vida de una persona, que el Evangelio gobierne la forma en que trata a tu esposa, que el Evangelio gobierne la forma en que tú le respondes a tu esposo, que el Evangelio gobierne la forma en que tú educas a tus hijos, que el Evangelio gobierne la forma en que respondes a la adversidad, a la enfermedad, a la tragedia, a la traición, a todo ese sinnúmero de cosas. No hay absolutamente nada mejor que eso. Somos preparados para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Right? Dios las preparó de antemano. Y nosotros debemos hablar porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y entonces debemos ser testigos de Él. Decir lo que Él haya compartido con nosotros, lo que Él nos haya enseñado. Usted no tiene que ser G.J. Ávila, usted no tiene que ser Billy Graham, usted no tiene que ser MacArthur, John Piper, usted no tiene que ser ni pastor, ni evangelista, ni nada. Usted todo lo que tiene que ser es una persona humilde para poder ser lleno, controlado, gobernado por el Espíritu Santo, si es que usted ha nacido de nuevo. No es si usted es miembro de la iglesia en sus pasos. Eso no tiene que ver nada con que usted haya nacido de nuevo. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 14, ahí vemos un incidente que sucede cuando desciende el Espíritu Santo. Preste atención a las cosas que se dice. Aquí se describe a la narrativa que hay aquí, que es muy importante para nosotros. Y particularmente lo que acontece al final. Right? Al final, hay unos personajes que están envueltos que nosotros conocemos. Yo quiero que le preste atención a ese personaje que al final abre la boca. ¿Ok? Versículo 1 del capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes con un mismo sentir juntos.
Interesante, podemos estar físicamente juntos y necesariamente no quiere decir que seamos unánimes. Una de las cosas que más me alegra y me anima de nuestra congregación es el hecho de que no solamente estamos juntos, pero que hay un mismo sentir, hay unanimidad en cuanto a lo que creemos y en la forma en que le servimos al Señor. Versículo 2, de repente, súbitamente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban los discípulos, los seguidores de Cristo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos ellos, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Quiere decir que no todos hablaban de la misma forma. All right? Ok. Vivían entonces, escuche, que ahora aquí la narrativa nos ayuda a entender qué es lo que ha acontecido. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos. ¿Qué clase de judíos? Eran judíos que querían vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero como dijimos el domingo pasado aquí en este mismo lugar, mientras hacemos el estudio de la mortificación del pecado, que uno de los problemas que la gente tiene cuando se trata de mortificar el pecado es que quieren mortificar el pecado utilizando métodos que no están en la Biblia. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que quieren utilizar métodos que están en la Biblia, pero usarlos incorrectamente. Ese era el problema de estos judíos supuestamente piadosos. Querían vivir conforme a la voluntad de Dios, pero querían hacerlo de una forma que era contraria a lo que Dios había estipulado. All right. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo del fuego de esas lenguas y todas esas cosas, al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos. Gracias por seguirme. Estaban confusos porque cada uno, ¿qué sucedía? Los oía hablar en su propia lengua. All right? Okay. Ese es el milagro. No necesariamente de que estaban hablando otras lenguas, era que la gente los escuchaba hablar en otra lengua, right? Pero mire qué clase de lengua era. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si son galileos, van a hablar el lenguaje que hablan los galileos. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Lo está mirando? En nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Se da cuenta? Es un dialecto, es un idioma de lo que está hablando ahí. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar nuevamente, en caso de que alguien no haya entendido, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las maravillas gloriosas de Dios. Escuchamos a esta gente hablar las maravillas gloriosas de Dios en mi propio idioma. Versículo 12. Estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Ahora preste atención porque aquí es donde queremos aterrizar. Entonces, en medio de todo esto, están todos los discípulos. No solamente son los 12 discípulos, hay una cantidad de ciento y pico de seguidores de Cristo que están envueltos en todo este incidente y están experimentando todo este milagro profetizado en el libro de Joel acerca del Pentecostés. Pero en medio de eso algo sucede. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro lleno del Espíritu Santo. Don't miss that point.
Este es Pedro lleno del Espíritu Santo. Este es el Pedro que le dio a Jesucristo, ¿tú sabes qué? Olvídate de esa cuestión de ser crucificado porque a ti no te conviene eso. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Right? Este es el Pedro que dijo, pues aquí Juan y Santiago y toda esa gente, esos son flojos de pierna, eso sí que te pueden negar en cualquier momento, pero yo jamás ni nunca. Este es el Pedro que negó 3 veces y maldijo, pero ¿por qué? Al Señor Jesucristo. Este es el Pedro. Escuche todo el mundo, ustedes que dicen, no, que yo no tengo que decirle a nadie, ay, que yo no sé. Si tienes el Espíritu Santo, y no me estoy burlando, ¿ok? Lo que estoy tratando es de, en una forma un tanto irónica, dejar ver la conducta suya probablemente por mucho tiempo. ¿Cómo es esto de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, que no le tienes miedo a la muerte porque sabes que tu nombre fue escrito en el libro de la vida, porque tú sabes que tú tuviste un nacimiento espiritual, porque tu vida es dividida en antes y después de Jesucristo, y cuando se trata de hablar de Cristo, de hablar de Dios, de proclamar las verdades y las maravillas de Dios, no hablas? Ay, pero es que yo no sé lo que voy a decir y si hablo y meto la pata. Tranquilo, tranquila. Aquí tenemos al experto metiendo la pata. Pedro. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos, y todos los que estáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la 3ª hora del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel, y por ahí continuó proclamando las maravillas de Dios. Right? Now, todo esto sucede después que desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Empiezan a hablar en otros dialectos diferentes que no eran propios de ellos, y Pedro se pone de pie y predica a la iglesia, predica a las personas que están ahí presentes, proclama el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y ya creo que comuniqué o telegrafié lo que quería enfatizar. Y es el hecho de que me parece a mí significativo y me parece a mí alentador para todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo el preguntarnos quién está predicando el primer sermón cristiano. Quien está predicando el primer sermón cristiano es el discípulo que parecía decir en todo momento lo incorrecto y fuera de tiempo cuando se trata de los evangelios. En las notas suyas, por favor, en Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49. Right? Dice entonces, y le dijo, es Cristo hablando, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al 3er día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros, mira lo que dice ahora, ¿sois qué? Testigos de estas cosas. Y después dice en el versículo 49 la instrucción específica para ellos. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Right? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder desde lo alto. En cierta medida es como si Cristo lo hubiese dicho a Pedro, ¿verdad? Tranquilo, tú colérico Pedro, lo último que necesita este mundo en cierta forma es que tú arranques por ahí para abajo
sin el Espíritu Santo hablando por los dos lados de la boca. Así que te me quedas tranquilo y tú con ellos espera que mi Espíritu venga sobre ti. Y luego de que mi Espíritu venga sobre ti, habla todo lo que tú quieras. Now, esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En la historia de la iglesia del Señor Jesucristo sobran los ejemplos de personas, hombres y mujeres, sin talentos, totalmente inadecuados en términos de personalidad, súper introvertidos, que por medio del poder del Espíritu Santo se convirtieron en embajadores de Cristo. Amén. Hablando de Cristo, hablando del Evangelio, hablando del poder de Dios, hablando de las maravillas de Dios. La instrucción de Cristo fue que esperaran y para ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que Pedro hace, esperar ser lleno por el Espíritu Santo. Y sabemos que el ser lleno por el Espíritu Santo es ser controlado por una persona. Es ser gobernado por una persona. Es ser guiado por una persona. Es que lo único que si yo soy de Cristo, si yo he nacido de nuevo, lo único que yo preciso, ¿verdad? ¿Sabes? Lo único que yo puedo, el único requisito que se me puede poner a mí es el ser controlado, guiado, gobernado por la persona del Espíritu Santo, que es el ser lleno del Espíritu Santo. Si yo soy controlado, si yo busco ser guiado, si yo realmente cuando abro mis labios, abro mi boca para decir, Señor, lléname de tu Espíritu, contrólame, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad, yo lo que quiero es que se haga tu voluntad. Cuando expreso verbalmente, Señor, yo lo que quiero vivir una vida piadosa, yo quiero vivir una vida que esté centrada en obedecer tu voluntad, yo lo que quiero es que se haga tu voluntad, yo lo que quiero es que cuando yo hable, lo que hable sea conforme a tu voluntad. Yo lo que quiero es que mis decisiones sean tus decisiones. Yo lo que quiero es que mis respuestas sean tus respuestas. Yo lo que quiero es que mis reacciones sean tus reacciones. Y si a fulano y a fulana no le gustan, no me interesa mucho. Y si fulano o fulana se me abandonan, no me interesa mucho. Y si no quieren volver a visitarme, no me interesa mucho. Y si no me quieren traer los nietos, no me interesa mucho. Y si no me quieren venir a visitar, pues, Señor, lo que me interesa es hacer tu voluntad. Amén. No podemos estar guiados, controlados, gobernados por el Espíritu Santo y al mismo tiempo buscar, querer, desear, complacer la voluntad de otras personas. Lo que me impide a mí poder proclamar la verdad de Dios es el hecho de que no estoy siendo dirigido, gobernado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay unas verdades aquí que están en las notas suyas, no son muchas, que nos hablan con claridad sobre ese particular. Escriba esto, por favor. Cristo está en nosotros. Importante, Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Para ser discípulos hay que abrir la boca. Amén. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el próximo aspecto de la vida cristiana que vamos a hablar. Y enseñándoles, para lo cual hay que abrir la boca, que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo no le puedo enseñar a nadie lo que Dios no me ha enseñado a mí. Yo no le puedo enseñar a nadie lo que yo he aprendido, lo que yo no he aprendido, mejor dicho.
Dios no me va a requerir a mí, hey, ve y enséñale a todo el mundo todo lo que MacArthur sabe, o todo lo que Spurgeon sabe, o todo lo que fulano de tal sabe. Y yo estoy con vosotros, lo último del pasaje, ¿cuándo? Todos los días, siempre, forever, en todo momento, hasta el fin del mundo. Con vosotros, está en nosotros, ¿ok? Así que piensa en ello. Esto no es solo para Pedro, sino para cada uno de nosotros que nos acogemos a la palabra de Dios, entre ellas la promesa de lo que se conoce tradicionalmente, ese pasaje bíblico se conoce como la Gran Comisión. Otra cosa que necesitamos recordar es que Cristo habita en nosotros, mora en nosotros. En su Biblia, por favor, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 al 17. Here you go. Juan 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Otro del mismo género, de paso, ¿ok? No otro distinto, otro del mismo género, de la misma clase, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, ¿right? Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. Escuche ahora, porque vive con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros, y eventualmente estará en vosotros, ¿right? Así que en Juan capítulo 14, versículo 12, en sus notas, dice algo sumamente interesante que creo que vale la pena pues destacar brevemente. De cierto os digo, y sabemos que el de cierto es amén, amén, es un énfasis que se hace sobre algo que a los ojos de Dios es soberanamente importante. El que cree en mí, Cristo hablando, el que cree en mí para salvación. ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. El que cree en mí. ¿Tú has creído en Cristo? Cuando hablan de muerte, cuando hablan de cáncer, cuando hablan de aquella otra cosa, how you feel about that? ¿Cómo respondes a la realidad de la muerte? ¿Temeroso? ¿Te asusta? ¿Right? No es que aquí estemos deseando morirnos nadie, ¿verdad? ¿Sabe? Simplemente que el que está en Cristo sabe, ¿verdad? Sabe que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. We know that. Sabemos que conforme a Job, capítulo 14, versículo 1 al 5, aquí nadie puede vivir ni media hora más, ni medio minuto más de lo que Dios ya ha estipulado. Porque al momento de entrar ya Dios había estipulado la hora en que vamos a salir. Eso lo sabe Él. Right? Pero lo que el pasaje nos dice, el que cree en mí para salvación, el que cree en mí, que soy el camino, la verdad y la vida, el que ha puesto su fe y su confianza en lo que yo he hecho en la cruz del Calvario, solamente mi obra redentora, el que me ha entregado su alma, el que ha sido llevado a mis pies, a los pies de Cristo, por la obra divina de Dios, porque nadie puede ir a Cristo a menos que sea que Dios lo lleve. ¿Right? Y Cristo dice que todo aquel que a mí viene, yo no lo rechazo. Si esa es su experiencia, usted es parte de quienes Cristo está hablando. Esto es lo que dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, right, para salvación, que es salvo, que ha tenido ese nuevo nacimiento, las obras que yo hago, ¿qué dice ahí? Él también las hará, y aún, subraye, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es un pasaje bíblico que la gente lo lee y pues se derriten, se descontrolan, llegan a toda clase de especulaciones, ¿verdad? Y pues tiene una explicación. Alguien puede preguntar: ¿realmente haremos nosotros mayores obras que Cristo? Y la respuesta es sí, en su ministerio terrenal.
en su ministerio terrenal, Cristo era un hombre limitado a un área en particular, ungido por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu de Dios, cumple con su obra redentora, asciende a las mansiones celestiales y conforme a lo que había prometido, ustedes se me quedan ahí en Jerusalén hasta que la promesa de Dios venga sobre ustedes. Envía su Espíritu para ungir y llenar a algunos de sus seguidores. A todos sus seguidores, no a algunos, a todos sus seguidores. Por lo tanto, en este momento, todos los que han creído han sido partícipes de la promesa del Espíritu Santo, del Consolador que vive en ellos en este momento. Y en este instante, en este planeta Tierra, hay seguidores del Señor Jesucristo llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, proclamando el Evangelio de Cristo en diferentes países y en distintos pueblos. En ese sentido, obras mayores que Cristo podemos hacer. Y en este momento hay gente que está viniendo a los pies de Cristo, gente que está siendo liberada de la esclavitud del pecado y gente que en este momento están siendo utilizados por el Espíritu Santo para obrar en la vida de las personas con las cuales Dios quiere obrar. ¿Será que en algún momento el Espíritu de Dios lo ha utilizado a usted para obrar? ¿En la vida de otras personas? No, este punto que vamos a hablar es mucho más importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Haberlo entendido me ha liberado y me llena de gozo y me levanta el ánimo todos los días. Cristo permite nuestra obediencia. Escríbalo, subraye, haga el aguaje aunque sea. Right? Haga un aguaje para que el pastor se siente bien. Right? Haga un aguaje ahí que está haciendo algo. Right? Okay. Porque la verdad del caso es que esa afirmación es una afirmación extraordinaria. Cristo permite, facilita mi obediencia. No, si eso no es grandioso, yo no sé qué es grandioso. Para los que están en Cristo, para los que quieren vivir la vida piadosa. Si yo lo que quiero es obedecer, yo quiero vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, el hecho de que la Escritura me garantice de que Cristo facilita mi obediencia es razón para decir gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive. Right? Y vivir una vida llena de gozo. Vivir la vida victoriosa. ¿Cómo es todo, hermano? En victoria. Pues poder decir en victoria si en realidad Cristo me está capacitando, enabling me to obey Him. Esta es una de estas cosas que es importante para nosotros grabarnos en la memoria. Grábatelo en la memoria, ¿se acuerda de esa frase? Esta es una de las cosas que hay que grabarse en la memoria. Esa es la promesa de gracia futura. Anoche hablamos de gracia futura, paciencia futura, misericordia futura, fidelidad futura. Right? Pero esta es una promesa de gracia futura de que Dios nos va a capacitar para obedecerle. I don't know. I don't know. A mí que me registren. I don't know. Yo no sé si usted lo puede agarrar. Yo no sé si usted quiere agarrarlo. Yo no sé si a usted le importa o no le importa. Yo no sé si usted quiere continuar el resto de su vida en ese estado ahí de tibieza. Me viene otra cosa a la mente. Yo no sé si usted está hastiado o hastiada.
Yo no sé si usted encaja la descripción que hicimos al principio de todo verdadero creyente fiel que vive en esa lucha constante con la carne y que mientras más se acerca el Señor, más ve la carne, y mientras más se acerca el Señor, más ve esta dichosa ignorancia, que ignorante soy. Mientras más se acerca el Señor y mientras más quiere servir, dice, pero qué vagoneta, qué vago, qué mucha pereza hay en mí. Cristo permite nuestra obediencia. Siempre ha sido de esa forma. All right? Y gócese. Y dígale que no, estar dando excusas. Y si el pasado no lo podemos cambiar. No podemos hacer nada con el pasado. No podemos hacer nada con el pasado. No puedo hacer nada con el pasado. Confesarlo, arrepentirme y confiar en el Señor para lo que me quede en este lado. El tiempo es corto, valioso, precisa ser utilizado correctamente. Ezequiel capítulo 36, estamos hablando de que Cristo permite nuestra obediencia, facilita, si quiere poner facilita, that's fine with me. Cristo facilita nuestra obediencia. Ahí hablando del milagro de la salvación, hablando del nuevo nacimiento, hablando de lo que Dios iba a hacer, que usted y yo hemos experimentado ya. Amén. Esto es lo que dice. Now, esto lo hicimos el domingo pasado, porque este pasaje lo cubrimos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo nuevamente. Daré, hermanos que son buenos en gramática, eso es un verbo. Daré es un verbo, ¿verdad? Un verbo perfecto, pluscuamperfecto. No, es un verbo, el verbo, ¿ok? Pues me subraya todos estos verbos, ¿ok? All right, si me hace el favor, haga el aguaje aunque sea, bendito. Right? Si no hace el aguaje, la próxima vez le voy a llenar la mesa de highlighters y de lapiceros y de todo lo que sea. Right? Para verlo entrando en acción, ¿ok? Porque acuérdese, hay gente alrededor suyo y si usted está ahí, que si no sea, pues va a provocar que la persona que está al lado suyo diga, pues, eso no será tan importante, o quizá diga, wow, ¿qué le pasará al hermano fulano que no escribe? Algo tiene que pasarle, all right, ok, estará en pecado, ay padre, right? Right? So, no queremos hacer tropezar a nadie, all right, so subraye los verbos. Esto es Dios hablando. Os daré, subraye daré. ¿Quién es que lo hace? Dios. Ok, os daré un corazón nuevo. ¿Cuánto tiene un corazón nuevo? Si no tiene un corazón nuevo, pues usted no ha sido nuevo. Right? Si tiene un corazón nuevo es porque Dios le dio un corazón nuevo. Right? Y nuevo de paquete. Right? Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré, subraya, pondré, digo, y quitaré, subraya, quitaré de vosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra es el corazón aquel que teníamos, que era rebelde, que disfrutaba del vertedero, que se gozaba en desobedecer a Dios. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. Y os daré, subraye daré, os daré un corazón de carne. Ese es un corazón sensible, un corazón sensitivo a la voz de Dios. Versículo 27, pondré, subraye pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Subraye lo próximo, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Haré que obedezcáis mis estatutos. Y haré, otra vez, guardéis, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Right?
Estamos hablando nuevamente de que Cristo permite, facilita nuestra obediencia. ¿Okay? Ezequiel capítulo 37. All right, okay, let's go here. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Mira lo que dice. Nuevamente listos para subrayar lo que tengamos que subrayar. ¿Okay? La mano de Jehová vino sobre mí. Este es Jeremías hablando, esta visión de los huesos que reviven. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y que por cierto secos en gran manera. Eso es el pueblo de Dios. Y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Subraya ahora, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Subraye, pondré tendones en vosotros. Subraye, haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré, subraye, cubriré de piel y pondré, subraye, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí tienes uno de las razones por las cuales en muchas de estas iglesias carismáticas del superfe y toda esa cuestión se utiliza la práctica de estar soplando. ¿De dónde sacaron eso? De lugares como este, obviamente utilizando pasajes que son descriptivos, porque aquí lo que hay es una descripción de un evento que sucede, utilizando como pasajes prescriptivo, como si fuera una prescripción. Right? Esto no es una prescripción, es una descripción. ¿Okay? Now, versículo 10, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Dios abre vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré, subraye, subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuando eso aconteció, eso está por verse, todo depende de quien usted le pregunte. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pero ahora repite nuevamente esa profecía mesiánica que vimos anteriormente. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y estableceré en vuestra tierra y vosotros y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice. Subraya eso último que es lo más importante. Y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. ¿Ok? Así que es importantísimo tener grabado en nuestra memoria la promesa de gracia futura que Dios nos va a capacitar para obedecerle. Right? Okay. Otra cosa que tenemos, now just give me a few more seconds. Cristo le da poder a nuestra proclamación. Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Okay? Es importante recordar que la iglesia no se limita solamente a hablar, la iglesia se le ha dado un mensaje específico y este mensaje específico es proclamar el Evangelio, todo lo que es relacionado con el Evangelio. Evangelio, Dios justo, misericordioso del universo, mirando a hombres y mujeres como usted y como yo, sin esperanza, pecaminosos, muertos en sus pecados, rebeldes. Dios envía a su Hijo, Cristo Jesús, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, para que recibiera la ira de Dios contra el pecado en la cruz del Calvario, para mostrar su poder sobre el pecado por medio de la resurrección, para que todo aquel que en Él crea, que todo aquel que confíe en Cristo como Señor y Rey, sea reconciliado con Dios para
siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Escriba estos esenciales, por favor, del Evangelio, rápido. Esenciales del Evangelio. Cosas que son esenciales para nosotros, pues, conocer y compartir en nuestra conversación del Evangelio. Primero, el carácter de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. Segundo, el pecado del hombre. Right? Okay. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Eso no es muy popular. Usted ayuda a una persona, usted le abre las puertas a una persona, usted se sienta con una persona a escucharle todos sus problemas y hablarle, y todo el mundo está feliz con usted hasta que usted empieza a hablar del hecho de que todos somos pecadores y que el problema es que tú y yo somos pecadores. Ahí entonces el rostro cambia, ¿right? Pero nosotros pues debemos ser amables sin dejar de mencionar uno de los esenciales del Evangelio, que es el pecado del hombre. Otro esencial es la suficiencia de Cristo. Hablamos nuevamente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que no hay que añadirle nada, que Él pagó todos nuestros pecados, que toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La necesidad de fe, que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, right? Que tenemos que confiar en la obra redentora de Cristo. Muchas veces cuando hablamos con personas que Dios pone en nuestro camino, pues necesitamos pues hacerles saber pues que pues Dios, todos estos principios, todas estas verdades que quisiéramos aplicar en nuestra vida no van a poder materializarse en la vida de nosotros a menos que haya el milagro de la salvación que se produce a través de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y el otro esencial es la urgencia de la eternidad. Exhortamos a las personas para que vengan a la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo sé que se me acabó el tiempo, ¿ok? Pero siendo ustedes tan bondadosos como son, permítame compartir una historia con ustedes, bien breve, ¿ok? Présteme atención, por favor. No cierre nada, simplemente míreme, ¿ok? Por favor, ahora no es tiempo para escribir, escúchame. Es una historia que volví a leer en estos días, la encontré después de buscarla por mucho tiempo y la encontré cuando no la estaba buscando. La separé para hoy. ¿Right? Esto es lo que dice. En una ocasión leí la historia de un anciano que caminaba al atardecer a la orilla del mar y vio a un joven que recogía estrellas del mar, starfish, right? ¿Sabe lo que es? Estrellas del mar, right? Y las lanzaba por el aire de regreso al mar, caminando por la orilla de la playa, cogía las estrellas del mar y las tiraba de regreso al mar, a las olas. Al acercarse al joven, el anciano le preguntó qué estaba haciendo. La respuesta del joven fue que las estrellas del mar, que estaban varadas en la arena, morirían cuando el sol de la mañana les diera. Era el atardecer, al anochecer. El anciano le respondió: pero es que la playa se extiende por millas y hay millones de estrellas de mar. ¿Cómo podrá tu esfuerzo hacer una diferencia en la situación de las estrellas de mar? El joven, mirando a una estrella de mar que sostenía en su mano, luego de lanzarla con la seguridad de las olas, le dijo: para la que acabo de lanzar, hace una diferencia. Ojalá que haya entendido. Hace una diferencia. Hace una diferencia. Lo necio del mundo, lo insensato del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, ha escogido Dios para avergonzar a lo que es. Right? Para algunas personas hace una diferencia. En ocasiones, algo sucede que de alguna forma a usted se le hace saber
que lo que usted está haciendo una diferencia en alguna persona. Mire para acá, por favor, importante. No podemos dejar que el silencio de cientos, miles y miles de estrellas de mar que nosotros hemos tratado de servir y ayudar, no podemos permitir que esa indiferencia, ese silencio de otras personas nos pare en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Y lo que es correcto a los ojos de Dios es eso que Dios te llamó a hacer a ti. No lo que me llamó a hacer a mí, sino lo que te llamó a hacer a ti, para lo cual Él te creó en el vientre de tu mamá, que Él te creó y te hizo así como tú eres, y para lo cual Él te dio el Espíritu Santo. Que nada te pare, particularmente la indiferencia, la insensibilidad, la falta de respuesta, que el desánimo en ninguna forma te pare. Continúa, nunca dejes de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. En su tiempo vas a cosechar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque tú eres bien bueno, Señor. Gracias, Padre, porque qué tremendo eres. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate, Señor, manifiéstate en estos corazones, Señor. Oh, Padre, coge estos corazones duros, Señor, incrédulos, Padre Santo, y tórnalos en corazones de carne, sensitivos. Empieza por el mío, sensitivos, Señor, a tu voluntad, Señor. Crea en nosotros el deseo, el hambre de vivir una vida piadosa, consciente, Señor, de las cosas que mencionamos al comienzo. Gracias, Padre Santo. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, restaura nuestras fuerzas, llénanos, contrólanos, gobiérnanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, la iglesia de Jesús dice: amén. Gloria a Cristo. All right, familia. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. No se olviden, el domingo tenemos bake sale. All right, don't forget that. Bake sale. No haga compromiso con nadie.